¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, una radiografía al sistema de salud en Ecuador con otro notable invitado, el médico Carlos Durán, directamente desde Valencia. Carlos Durán, una cálida bienvenida al programa. Un saludo, Jorge. Carlos, ¿cómo describirías el estado del sistema de salud en Ecuador hoy? Vivimos una crisis ciertamente de las más complicadas. La historia reciente del Ecuador nos enseña que eso de que no se puede estar peor no es tan cierto porque siempre se puede estar peor. Pero ciertamente esta crisis actual tiene unas características muy particulares. Ante una crisis que puede pasar normal en la gestión pública. Em, Generalmente uno tiene la opción de movilizar recursos rápidamente si efectivamente la crisis llegó después de haberlo avisorado y si uno finalmente lo pudo ver antes, pues los recursos se movilizan antes para evitar un riesgo, un desastre mayor, digamos. Pero este caso es particular porque estamos viendo una crisis que tiene que ver justamente con una visión de la política, esta visión del Estado pequeño, que cruza con un determinante muy importante, muy particular, que es la ausencia de o la disminución muy grotesca de recursos para fortalecer lo público. Entonces, estamos viendo una crisis que tiene que ver justamente por la falta de recursos, que es lo que uno generalmente hace, recursos económicos me refiero, que es lo que generalmente uno moviliza cuando tiene un problema o le salta una alarma, ¿no? De nuevo, esta crisis tiene que ver con una forma de ver, de ver el Estado, con una forma de ver los servicios de salud. Solo para poner en contexto, la Constitución ecuatoriana dice claramente que la provisión de los servicios de salud, incluidos los medicamentos, el proceso diagnóstico, los exámenes que uno necesite, todo eso debería ser o es gratuito por Constitución, ¿no? El hecho de que en este momento tengamos ciudadanos en el país que están asistiendo o buscando atención médica en los hospitales públicos, en las unidades públicas, y que lo único que les ofrezcan es un espacio, porque todo lo demás tienen que comprarlo, ¿no? Simplemente da cuenta de un gobierno que francamente le está faltando al derecho constitucional fundamental, además del acceso universal a la salud. ¿Qué cambios dirías tú entonces que se ha dado entre lo que se llamó la década ganada, es decir, esos 10 años del 2007 al 2017 que se gobernó bajo un gobierno progresista, el de Rafael Correa, y el que siguió, estos tres que siguieron luego de tres neoliberales, estamos hablando de Lazo, estamos hablando de Noboa actualmente y antes Lenín Moreno? El recurso, el presupuesto en salud ha venido disminuyendo sistemáticamente, ¿no? La cifra que ha circulado bastante en el Ecuador en los últimos días es la reducción de alrededor 1.300 millones, 1.400, 1.200 millones de dólares en el presupuesto del Ministerio de Salud, el Ministerio Rector de la Salud en el Ecuador, ¿no? Esa cifra de 1.300 millones puede ser algo etérea para quienes nos escuchan, pero si uno aterriza eso, por ejemplo, en presupuestos puntuales de hospitales públicos en el país, y me voy a referir, por ejemplo, a dos hospitales que están en la cuarta ciudad más importante del Ecuador, Santo Domingo, una ciudad ubicada entre, digamos, entre la cordillera, entre la costa y la sierra, ¿no? En el bosque nubloso. Ahí hay dos hospitales dos hospitales públicos principales que han perdido entre el año 2021 y el año 2025 50% de su presupuesto destinado a medicamentos. O sea, 50% menos de presupuesto entre el año 21 y el año 2025. Vamos, en pocos años su reducción ha sido pavorosa y por supuesto que así se entiende el hecho de que en un momento de tanta
contracción económica que existe en el Ecuador, la gente busca una solución en los hospitales públicos que no debería costarle, pero cuando llegan ahí, pues lo primero que hacen es enviarles a comprar absolutamente todo, no solo los medicamentos, pero todos los insumos que requiere o la mayoría de los insumos que requiere un tratamiento médico o un proceso diagnóstico. ¿Qué está sufriendo más, tú dirías? ¿El tema hospitales, el tema pacientes, el tema médicos, el tema medicamentos? Yo digo que es una crisis global en este momento. Si uno pone de ejemplo lo que está pasando ahora con los neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, hay una referencia que hace la filial americana del país y cuenta la historia es una crónica de lo que pasó con estos niños. En algún momento hay un relato desgarrador de, de la periodista que refiere a la madre de uno de estos niños y dice, yo lo dejé a mi hijo fallecido ya y me fui a hacer los trámites en la ventanilla administrativa del hospital que me habían pedido que inicie los trámites de defunción, ¿no? Pues no había nadie en la ventanilla, no había quien me atienda, no había personal o el poquísimo personal que había estaba completamente colapsado, ¿no? Cuando llegué se lo habían llevado y se lo levantaron, levantaron el cadáver como, así como abandono, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo que en estas lógicas del Estado pequeño están reduciendo personal administrativo que es completamente esencial para el manejo de un hospital, que impacta directamente en los pacientes, en la vida de los pacientes, en la vida de los familiares, ¿no? Que puede causar traumas de por vida a los familiares, ¿no? En esta idea del Estado pequeño se están despidiendo personal de salud también de atención directa a pacientes. Los gremios profesionales han reclamado en estos días que se están despidiendo también personal de atención directa, no solo personal administrativo, a pesar de que el personal administrativo es tan importante como el personal de atención directa para poder llevar a cabo la gestión clínica de los pacientes. Así que yo creo que es un conjunto en este momento, Jorge, de problemas que está acarreando el sistema de salud en el Ecuador. Bueno, justamente en lo que tú hacías referencia, perdón, hacías referencia es la muerte de 16 justamente bebés en un hospital de Guayaquil en los últimos días, y a eso se le adjudica que justamente por la falta, digamos, de insumos, por la falta de atención. Y eso ha creado una ola, un revuelo en cuanto a que ha sacado a la superficie como ejemplo, como tú dices, dramático, un tema que ha estado subyacente durante ya algún tiempo. Efectivamente, digamos, cuando en preparación también de esta entrevista, yo he leído varias de las cifras y las estadísticas sobre muerte neonatal en los últimos años en Ecuador. La cifra que está manejando en este momento oficial desde el Ministerio de Salud habla de 74 neonatos fallecidos desde el 1 de enero al 7 de agosto de este año, lo cual si uno hace una regla de tres simple, podría aproximarse al número anual que tendría el Hospital Universitario de Guayaquil, que no se aleja demasiado, alrededor de 110, por ahí no se aleja demasiado a las cifras de los años anteriores, ¿no? Lo que llama la atención de este caso, efectivamente, es, en primer lugar, la pobre respuesta del Ministerio de Salud Pública. La primera cosa que hace el nuevo ministro de Salud es, en una medida más bien, yo diría, demagógica, pedirle la renuncia al gerente del hospital, ¿no? Y al mismo tiempo dice que no hay tal cosa, ¿no? Entonces, si no hay tal cosa, si no hubo tanto problema como él dice, que la cifra no es correcta, entonces ¿por qué automáticamente le pide la renuncia, ¿no? El personal de salud de ese hospital en este momento está siendo investigado por homicidio no culposo, me parece que es la figura, por fiscalía. O sea, el caso ha derivado en una serie de consecuencias, tanto de índole
potencialmente penal para los prestadores de servicio, como político también, con consecuencias políticas también para, tanto para el personal del hospital como para el ministro, como para las diferentes autoridades. eh, por un manejo, yo diría, más bien pobre de la crisis, ¿no? Habría que explicar que aquí los neonatos, em, los que más llaman la atención desde el punto de vista de la causa de muerte son aquellos que fallecieron por una bacteria o por una infección sistémica por una bacteria que se llama Klebsiella. Esta es una bacteria que en principio no debería ser la causante de un problema de este estilo en un hospital, porque es un indicador de que hay un posible problema de contaminación dentro del hospital. Lo que sabemos en este momento del sistema de salud y de los hospitales en el Ecuador es que hay algunos servicios que no tienen ni siquiera dinero para pagar servicios básicos o para implementar estrategias de prevención de este tipo de infecciones. Por tanto, este es el principal lo que más llama la atención, de que existan dos niños puntuales que mueren, dos o tres niños que mueren por esta bacteria, lo cual daría la idea de que eh, las actividades de prevención de infecciones nosocomiales, de infecciones que se capturan dentro del hospital, no están siendo implementadas de manera correcta. Y ya Ecuador había vivido un capítulo más que dramático y que alcanzó niveles mundiales con la pandemia del COVID, con cadáveres en la calle. Cuéntanos también, para una audiencia que vive fuera del Ecuador, que ha dejado completamente al desnudo el fracaso, digamos, del manejo del cuidado de salud en ese momento. Porque yo creo que tiene mucho que ver también con cómo los gobernantes asumen su rol frente al derecho fundamental de la salud. Y aquí también hablamos pues, del poder que le entrega, en este caso, el presidente a su ministro para poder implementar las acciones que se tienen que implementar. Si uno ve la historia de las gestiones, o de los ministros, de quien asumió la cartera de Estado en los últimos años, desde el segundo periodo del presidente Moreno hasta este momento, vemos una historia dramática de cambios de ministro cada pocos meses. Recordemos que el presidente Moreno llegó a tener ministros de salud que duraron 1 o 2 días, que lanzaron su post en X en la mañana y a la noche o al mañana siguiente anunciaban su renuncia. El presidente Noboa, en 2 años de gestión, contamos ya 4 ministros. Con el ministro anterior, que duró, yo diría que no más allá de 2 meses contando, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, es muy difícil organizar un plan efectivo de ejecución a largo plazo que cumpla objetivos, tanto los objetivos globales de desarrollo como los objetivos nacionales y regionales, ¿no? El, el presidente Noboa ha hecho un cambio reciente de autoridades, muy reciente de autoridades, y de nuevo se nota la poca importancia que le presta a la salud. O sea, no son autoridades al final del día que tengan gran trayectoria política, que tengan gran trayectoria en el área y que de alguna forma signifiquen un peso dentro del gabinete del presidente Moreno, del presidente Noboa, para influir dentro de ese gabinete, valga la redundancia, a que las cosas se cumplan, ¿no? A que los presupuestos, a que el dinero se entregue, que se paguen a los proveedores, que las cosas efectivamente caminen, ¿no? Y a eso sumado de nuevo a continuos, de nuevo, cada vez más frecuentes de personal del Ministerio de Salud, ¿no? Con esa situación es muy difícil implementar cualquier tipo de política pública, ¿no? Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gracias. Carlos Durán sobre precisamente haciéndole una radiografía al sistema de salud del Ecuador. Carlos nos acompaña desde Valencia. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Carlos Durán directamente desde Valencia. Estamos hablando, haciéndole una radiografía al sistema de salud en Ecuador. Carlos, médico. Carlos, en cuanto a porcentaje de personas que se atienden en hospitales públicos y en instituciones privadas, porcentajes. Bueno, yo a la mano exactamente no tengo en este momento la cifra concreta. Lo que yo puedo decir es que el Ecuador hace 5, 6, 7 años ya tenía una cifra muy elevada de personal médico por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que de hecho pasaba esa cifra que era la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y el Ecuador no ha dejado de producir nuevos profesionales cada año. De hecho, hablamos en este momento de una explosión de universidades y de facultades que entregan el título de médico. em, y que también es otra cosa que en alguna otra ocasión podemos analizar, que cada vez es más preocupante porque no hay obviamente la posibilidad de captar toda esa cantidad de profesionales dentro del sistema público. Si el sistema público no está captando esos profesionales, porque como comenté en la primera parte de esta entrevista, en realidad los están despidiendo, lo que está pasando es que el sistema privado está creciendo a un ritmo muy acelerado, pero está creciendo a detrimento de la calidad, por ejemplo, de la atención, porque cada vez hay más competencia. Está decreciendo a detrimento de que cada vez existen consultorios más pequeños que eventualmente es difícil que puedan cumplir necesariamente la norma como se establece, ¿no? O al contrario, se están creando grandes estructuras hospitalarias, ¿no? Con capital nacional, pero también con capital extranjero, ¿no? Que finalmente terminarán siendo estos grandes hospitales mm, que cuestan una cantidad de dinero enorme para una élite que puede pagar, ¿no? Eso por un lado. Pero del otro lado, si uno ve cifras, eh, por ejemplo, volviendo al tema de los niños, de mortalidad neonatal, ¿cuántos o cuál es el porcentaje de recién nacidos hasta 28 días que mueren en el sector, que mueren en el Ecuador, en el sector público, en hospitales del Ministerio de Salud Pública? Estamos hablando del 80% de los niños, 84% para ser exactos. 84% de los niños mueren en el sector, en hospitales del Ministerio de Salud Pública, en el sector público. Muerte materna. El 80% de las madres muere en hospitales del Ministerio de Salud Pública. Por tanto, eh, de nuevo, ante un proceso de deterioro económico del país, un proceso de deterioro de la clase media en el Ecuador, las madres, la gente, las familias, lo que hacen es buscar inmediatamente el hospital del Ministerio de Salud Pública, donde no les va a costar nada. Y ese justo a ese hospital es el que le han quitado recursos, el que le quitan profesionales, el que cada vez sufre más cambios de gestión cada 2, 3 meses, porque cada vez hay un nuevo ministro, una nueva ministra, ¿no? Entonces ese es el círculo negativo, el feedback negativo que termina por afectar al que menos tiene, por supuesto, porque el que más tiene va y lo resuelve con gasto directo de bolsillo en un hospital, en una clínica privada. Y el que menos tiene o se endeuda, ¿no? Que llamamos gasto catastrófico en salud, o se endeuda o le toca morir en un hospital público, ¿no? Cuéntanos qué puede pasar con un ecuatoriano que vive en una zona rural y que de pronto necesita una operación o un tratamiento costoso. En este momento hay las estructuras, las unidades del ministerio están ahí, hay personal, va a poder eventualmente llegar a una unidad, y le van a poder atender, pero hasta ahí. Todo lo demás, todo lo que se requiere para poder continuar con la atención, estamos hablando de una atención de emergencia, ¿no? Todo lo que se requiere para poder continuar con la atención, insumos para una posible cirugía, medicamentos para paliar el dolor,
antibióticos para paliar una infección, rehabilitación, todo eso en este momento, por las lógicas de la escasez de recursos, escasea, ¿no? Eventualmente hay alguien que tiene más suerte que otro y llega un momento en el que existe, pero lo que vemos en este momento son reportes todo el tiempo y continuos de gente que no puede acceder. Y de nuevo, como decía también al principio de la entrevista, eso se refleja o eso es resultado claramente de un proceso continuo desde el año 2021 de quitarle recursos a los hospitales y a las unidades públicas. Yo vuelvo a repetir la cifra del hospital, de uno de los hospitales públicos de Santo Domingo, que me parece escandalosa. Entre el año 2021 y el año 2025 han perdido el 52% de presupuesto para medicamentos. Y No, además no. de eso, existe normativa que no les permite comprar el medicamento para todo el año. Tienen que hacerlo cada 4 meses. Entonces, cada 4 meses se activa una serie de mecanismos de índole administrativo para poder comprar poco a poco los medicamentos que necesita porque les van liberando los recursos desde el Ministerio de Finanzas a cuentagotas, ¿no? Así no se puede gestionar ningún servicio hospitalario ni ningún sistema de salud en general, ¿no? Estamos hablando de las dos ciudades más pobladas del país, en el caso de Guayaquil, la más habitada sobre la costa, en el caso de Quito, la capital sobre la sierra. Sin embargo, el hecho de más poblado no significa necesariamente mayor estructura de médicos y de hospitales. No necesariamente, y esta es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado particularmente la atención del diseño o del sistema de salud en el Ecuador. Digamos, si uno ve, y tengo cifras aquí, el, el total de centros de salud de atención primaria que existen comparado entre Quito y Guayaquil, vamos a comparar las dos ciudades exclusivamente, eh, hay una diferencia radical. Las unidades del Ministerio de Salud Pública son 94 en Guayaquil y son 129 en Quito. Los centros de salud de atención primaria privados en Guayaquil son 108, privados en Quito son 173. Con el contexto que tú acabas de mencionar, estamos hablando de una ciudad donde se concentra mayor cantidad de gente que en Quito. Pero también es una ciudad en la que se concentra mayor cantidad de inequidad, eh, mm, que esto es una cosa conocida, y por tanto deberíamos darle mucha más atención a la ciudad de Guayaquil, a la provincia del Guayas, ¿no? Los hospitales donde más se están muriendo tanto neonatos en el Ecuador como madres en el Ecuador están en Guayaquil. La cifra de muerte materna en el Ecuador está multiplicada por 3 en la relación entre Quito y Guayaquil. En Guayaquil se están muriendo 3 veces más madres que en Quito. Y es cierto que hay ahí un componente de derivaciones. Vamos, gente, como es una ciudad grande que concentra hospitales de gran especialidad, son madres que vienen con problemas de salud desde otras provincias y terminan por fallecer en algún hospital, en alguna unidad de Guayaquil. Pero eso no justifica absolutamente toda la cifra. Que sea 3 veces mayor que en Quito es porque efectivamente algo más está pasando ahí. Obviamente que la muerte materna es estructural. La muerte materna es un indicador también de problemas de controles, de pobreza, de cómo los servicios están siendo provistos. Pero, Jorge, hay que ser súper claro, el 30% de las madres que fallecen en el Ecuador fallecen en las primeras 12 horas posparto. Eso está descrito y por cifras oficiales del mismo Ministerio de Salud Pública. En las primeras 12 horas por parto fallecen el 30% de las madres y la mayoría de esas madres fallecen en hospitales de la ciudad de Guayaquil. Es ahí donde tenemos que poner la atención, es ahí donde tenemos que poner los recursos, ¿no? Y no despedir al gerente al primer problema que existe y no armar
un escándalo, ¿no? Que termina por ser mucho más perjudicial, la fiscalía empezando investigaciones a los profesionales. Así no se resuelven las cosas, ¿no? Hay que ser mucho más estratégico, yo creo, en el momento de manejar un sistema de salud y en este caso un servicio de salud. Carlos Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Jorge, muchas gracias.